El western nos dejó héroes inmortales, John Wayne, Clint Eastwood, Gary Cooper, pero en las sombras del Gran Oeste cabalgaron otros gigantes que Hollywood olvidó. Hoy, en Placeres Culpables, rescatamos a 7 leyendas olvidadas del western. Los 7 magníficos desconocidos. A continuación. Pues ya directamente vamos a pasar a hablar de estos actores desconocidos, pero siempre reconocibles en muchos de los westerns que tanto nos gustan. Y empezamos con Rory Calhoun. Rory Calhoun tenía un rostro de un forajido y el corazón de un vaquero clásico. Su juventud fue tan turbulenta como un duelo al amanecer. Escapó de casa, cometió pequeños delitos y hasta terminó en la cárcel antes de ser descubierto accidentalmente por Alan Ladd, del cual ya dedicamos un vídeo, en una partida de golf. Su pasado salvaje le dio una autenticidad brutal a sus papeles en westerns como Domingo Sangriento o El Valle de la Venganza. Calhoun no era un héroe perfecto, sus personajes tenían cicatrices en el alma. Amaba tanto montar a caballo que durante años se negó a usar dobles en las escenas peligrosas, incluso cuando eso casi le cuesta la vida en una caída en Powder River. Rory fue, literalmente, un pistolero rescatado del salvaje oeste real. En el número 2 tenemos a Dan Duryea, el villano más humano. Dan Duryea no era el típico pistolero musculoso, era delgado, nervioso, casi frágil, pero detrás de esa figura se escondía uno de los mejores villanos del cine del oeste. Duryea había estudiado en Yale y dejó un trabajo publicitario para lanzarse a la actuación. Su especialidad era darle alma a los malvados. Sus bandidos no eran caricaturas, sino hombres desesperados con miedos y rencores. En westerns como El Forastero o Winchester 73, Duryea hacía que el espectador dudara, odiarlo o comprenderlo. Y fuera de cámara, Dan era todo lo contrario a sus personajes, tímido, educado y gran amante de la jardinería. Le gustaba decir, hago de canalla en pantalla para no serlo en la vida real. En el número 3 tenemos a Rod Cameron, el gigante tranquilo. Rod Cameron parecía esculpido en piedra, alto, robusto, imponente. Nació en Canadá y antes de ser actor trabajó como guía de safaris en África y como doble de acción en Hollywood. Su conocimiento real de armas y caballos lo convirtió en el favorito de productores para westerns de bajo presupuesto, pero su presencia era tan poderosa que elevaba a cualquier película donde aparecía. Cameron protagonizó joyas como Panhandle o Brimstone y en televisión triunfó con la serie City Detective, siendo uno de los primeros cowboys televisivos de éxito. Una curiosidad, era famoso por hacer todas sus escenas de riesgo él mismo, aunque eso le dejara múltiples huesos rotos y una pierna ligeramente desviada tras un accidente en rodaje. Rob no actuaba de cowboy, era uno. En el número 4, George Montgomery, el cowboy que sabía esculpir. George Montgomery fue uno de los actores de western más prolíficos de los años 40 y 50, pero pocos saben que además de actor, era un extraordinario escultor y carpintero. Cuando no rodaba películas como The Texas Rangers o Canyon River, Montgomery construía muebles de diseño y esculpía bustos de bronce, muchos de ellos dedicados a héroes del viejo oeste. Su carrera cinematográfica fue sólida, aunque nunca tuvo el carisma explosivo de las grandes estrellas. Sin embargo, su pasión por el western era genuina. Aprendió herrería, domaba caballos y solía llevar sus propios sables y pistolas a los rodajes para asegurarse del realismo. Era el último de una raza de actores artesanos, esos que amaban tanto al western como el arte mismo. En el número 5, Forrest Tucker, el duro de rostro amable. Forrest Tucker es recordado sobre todo por sus papeles de tipo duro, pero en su vida privada tenía fama de ser uno de los hombres más amables de Hollywood. Comenzó su carrera cantando en clubs nocturnos, antes de dar el salto al cine. Su físico imponente, medía casi 2 metros, le abrió las puertas del western en títulos como The Quiet Gun o The Devil in Town. Tucker era también un maestro del humor. Durante los descansos de rodaje, organizaba espectáculos de comedia improvisada para entretener al equipo. Amaba tanto su oficio que incluso en su vejez siguió actuando en pequeños teatros del oeste americano. Para muchos, Forrest representa el equilibrio perfecto, la fuerza del cowboy clásico y la calidez de un viejo amigo. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos.
En el número 6, John Payne, el héroe elegante. John Payne fue mucho más que el galán de Milagro en la calle 34. Cuando cambió los musicales por el western, encontró su verdadera voz como actor, sobrio, elegante y endurecido por la vida. En películas como Silver Load o Passage West, Payne interpretaba a vaqueros torturados, a menudo luchando contra sus propios demonios. Una anécdota que define su carácter. Tras un accidente de avión que casi lo mata en los años 60, Payne rechazó las indemnizaciones y prefirió volver al trabajo lo antes posible para no quedarse estancado. Un vaquero de los de antes, de los que se levantaban tras cada caída. Y para terminar, aunque nos dejamos muchos en el tintero y si así lo decís como siempre en comentarios, pues lo mismo hacemos una segunda parte de este especial. Pero en el número 7 tenemos a James Craig, el galán que cabalgó hacia el oeste. James Craig fue uno de esos rostros que parecían tallados para el western, aunque su carrera empezó en el drama y el cine negro. Con su porte elegante y su voz grave, Craig se transformó en un cowboy de mirada intensa en películas como Apache Ambush y The Devil's Doorway. Su versatilidad lo llevó a interpretar tanto a valientes defensores de los derechos indígenas como a soldados endurecidos por la guerra. Una anécdota curiosa. En los rodajes, Craig insistía en usar caballos propios entrenados por él mismo, lo que a veces desesperaba a los directores, pero garantizaba una conexión real entre actor y montura. Aunque nunca alcanzó el estatus de gran estrella, su trabajo en el western dejó una huella profunda, transmitiendo siempre dignidad y fuerza contenida. James Craig cabalgaba sin alardes, pero con el corazón firme, como los verdaderos héroes del oeste. Ellos no cabalgaron solos, cabalgaban con nosotros en cada historia, en cada disparo bajo el sol ardiente del oeste. Y hoy, en Placeres Culpables, les rendimos el homenaje que merecen. ¿Tú también recuerdas alguna leyenda olvidada del western? Cuéntanoslo en los comentarios y, como decía antes, puede que hagamos una segunda parte con otros 7 magníficos olvidados del cine del oeste. Pues un saludo a todos, cowboys y cowgirls, y como siempre, no olvidéis de dar me gusta, comentar, compartir y también, pues, si no estáis suscritos, suscribíos y suscribíos también a nuestro otro canal, Más Placeres Culpables, para encontrar reseñas de cine y series actuales. Pues nada, nos vemos en la llanura, cowboys y cowgirls.